Quisiera compartir con nosotros para que vean que es de muy mala leche lo que el ministro Luis María Aguilar está haciendo. Quisiera compartirles la declaración que él hizo en julio del 2018, cuando se estaba haciendo la crítica a los altísimos salarios y altísimas prestaciones de, sobre todo en el caso de ellos, el Poder Judicial, y cómo él defendía los salarios y prestaciones. Y ustedes díganme si lo que dice el ministro Aguilar se refleja en la realidad. En mi opinión, y después de hacer un análisis sesudo, conciso y macizo, como diría un clásico del periódico Milenio, he llegado a la conclusión de que lo que dice Luis María Aguilar, en un 80% es mentira. Y ahorita van a ver por qué. Así que, le voy a pedir a mi querida Adri, nuestra productora, que me haga el favor de compartir la pantallita que le voy a poner en este momento. Muchas gracias. Para quienes quieran ver el video, ya con más detenimiento, está en las redes del Crítico Político, en mi página de Facebook, y lo subí fíjense de cuándo, lo subí el 25 de septiembre del 2020. Entonces, fíjense, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechaza la consulta de juicio expresidente y defendió los privilegios de la burocracia dorada del Poder Judicial. Chéquense lo que dice el ministro y van a ver cómo, al ser mentira prácticamente lo que él dice, pues es de muy mala leche que le esté haciendo el paro a María Eugenia Campos para cumplir con la agenda política del PAN, que lejos de ayudar a nuestros niños, pues termina perjudicándolos. Así que ahí les va la declaración del ministro. Ah, por cierto, dada a conocer el Día del Abogado, imagínense, una sarta de mentiras, dadas a conocer el Día de los Defensores de la Ley. Hagan ustedes el favor, chéquense nada más. Por mi parte, como abogado, que tiene el gran privilegio y la enorme responsabilidad de formar parte y ahora encabezar el Poder Judicial de la Federación, como corona de esos mis 50 años de carrera judicial, que no puede confundirse con un sentido patrimonialista, sino de vocación por la justicia, expreso mi plena convicción de que la independencia del Poder Judicial es un componente esencial del derecho a un juicio imparcial y del Estado de Derecho. El requisito de la independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio que se les reconozca a los jueces en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función como guardianes del Estado de Derecho y de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Como tal, la independencia del Poder Judicial debería ser considerado por todos los ciudadanos y por todo órgano del Estado como una garantía de verdad, de libertad, de respeto a los derechos y de justicia imparcial, libre de influencias. La independencia de los jueces no depende únicamente del recto actuar y convicciones propias de los juzgadores, sino que está enmarcada en las condiciones favorables que lo permitan, no solo facilitándoles su trabajo, sino dándoles la necesaria seguridad de que serán respetados en sus decisiones, en su permanencia en el cargo, en su integridad personal, en tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas que le permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones ni internas ni externas que doblen la vara de la justicia. Antes de continuar con el resto del discurso, ¿ustedes consideran, amigas y amigos, dice el ministro que para que puedan tener un retiro tranquilo? Cada ministro en retiro de la Suprema Corte cobra alrededor de 200,000 pesos al mes. Hay gente que con mucho menos vive bastante de manera muy decente y no está ni medianamente cerca de cobrar esos poco más de 200,000 pesos mensuales. Adicional de que ya vimos cuando se publicaron los 40, repito, las 40 prestaciones muy, pero muy superiores de ley que reciben sobre todo los ministros de la Corte, incluidos, por ejemplo, que cuando cambian de camioneta se pueden quedar con las camionetas
que se van a cambiar. O sea, se quedan ellos para su uso personal las camionetas y a ellos les dan camionetas nuevas. Fíjense lo que es la vida, abogando por los privilegios, porque no es una pensioncita de, unos 15,000 pesitos, ¿no? O como la pensión del bienestar que da el actual gobierno federal, que terminando el sexenio va a ser de 6,000 pesos bimestrales, ni siquiera mensuales, bimestrales. Y aquí el señor diciendo, es que los ministros, los jueces, pues necesitan vivir en tranquilidad para que puedan reflexionar y para eso necesitan un haber suficiente. Sí, güey, pero el problema es que ese haber que tú consideras suficiente, muchos de nosotros no lo veríamos ni en pintura en toda nuestra vida laboral. Entonces, díganme qué calidad moral puede tener para defender a un gobierno opositor, para cumplir el capricho de que no se entreguen los libros de texto gratuitos, porque eso sería, en términos fríos, una victoria más, repito, una victoria más para la administración obradorista que concluirá en septiembre del próximo año. Vamos a ver el final del discurso, estas perlas de sabiduría del ministro Aguilar. Chéquense. Así se ha comprometido México al participar en la elaboración de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1985. Repito, las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de estos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible en un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa, pues tener buenos jueces, independientes y confiables, hace que la democracia sea real y efectiva y el Estado de Derecho deje de ser una utopía. La independencia del Poder Judicial es la que garantiza el equilibrio de los poderes, la defensa de la Constitución frente a la arbitrariedad de las autoridades y un freno a los atropellos de las mayorías frente a las minorías. Hay un par de videos, de hecho quiero poner un audio al respecto. Cada vez más medios de comunicación. Ya, que se me coló ahí el siguiente video. Pues ya lo oyeron, amigas y amigos. El ministro Aguilar defendiendo los privilegios del Poder Judicial, diciendo que se lo merecen, que para que puedan trabajar en tranquilidad y sin presiones. Yo me pregunto, ¿cuánto los estarán presionando en la oposición para que fallen en su favor? Para ver si con eso pueden quitarle capital político a la coalición integrada Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, para el proceso electoral 2024, el del año que entra. Recordando que están en juego la presidencia de la República, la renovación de la Cámara de Senadores, la renovación de la Cámara de Diputados, 7 gubernaturas, una jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y si no me equivoco, creo que también son los 8 congresos locales, o sea, las cámaras de diputados locales. O sea, todo eso está en juego, y ahora están jugando con esto de los nuevos libros de texto gratuitos para poder justificar que pues se preocupan por el pueblo, cuando en realidad de todos es sabido, amigas y amigos, que no es así. O sea, es del todo falso que les interesa la educación, que les interesan nuestros niños. Sinceramente, no es algo que yo esté pensando así de manera libre y arbitraria, sino que hemos nosotros visto cómo reacciona esta oposición ante los libros de texto gratuito y sobre todo, ¿no? Al final de cuentas, lo que estos libros van a perseguir. Y ahora, ¿qué van a hacer en un futuro cuando vengan generaciones más críticas
De por sí ya vienen muy aceleradas. Cuando vengan más pensantes, ¿qué va a pasar? Cuando no los puedan manipular, porque eso va a suceder, ¿eh? Va a suceder, de que no los puedan manipular. Que si les prometes algo, te exijan que lo cumplas. O que te pregunten, ¿y cómo le vas a hacer? Al igual también de este lado, de repente, de hecho hay una corcholata en particular que le está dando por prometer cosas, primero como si ya estuviera en campaña, cuando no está en campaña. Y en segundo lugar, le está dando por prometer cosas, no voy a entrar en decir nombres para no entrar en aspavientos, ni mucho menos, sino que además, esta corcholata está prometiendo cosas para lo que se tiene que coordinar con gobiernos estatales y municipales. Si consideramos que hay gobiernos estatales y municipales gobernados por la oposición, ¿cómo puede él estar prometiendo, o ella puede estar prometiendo, cosa que va a hacer alguna cosa, cuando en realidad eso es de competencia o coordinada con el estado y municipio, o de plano es competencia municipal? Una de esas dos. Entonces, con esta nueva escuela mexicana se va a empezar a formar, bueno, ya está formando una nueva generación de estudiantes más sensibles, más conscientes, más críticos, más políticamente participativos, que es al final de cuentas lo que se pretende que tengamos para un futuro, ¿no? Y también, ¿no? Si continúa, lo cual es lo más seguro, si continúa un gobierno de izquierda, lo cual todo parece indicar que sucederá. Ya lo decía el finado Porfirio Muñoz Ledo, que ojalá y en paz descanse, en una entrevista para el programa Tragaluz con el comunicador Fernando del Collado para Letrinos de Carlos Loret de Mola y patrocinado por el priista Roberto Madrazo. Le preguntaba el comunicador Collado, o del Collazo, no me acuerdo cómo se llama, cómo veía la 4T, que cuánto tiempo le daba. Y Muñoz Ledo le dijo en ese momento, no, pues la 4T, así como está, y así como nos dejaron el país, porque en aquel tiempo todavía admitía que nos dejaron un bodrio de país, la 4T necesita y va a tener por lo menos 3 sexenios para poder arreglar todo lo que hicieron mal los anteriores. 3 sexenios. Estamos hablando de 18 años y apenas estamos terminando el primero. O sea, todavía le cuelgan de perdiz 2 sexenios más. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener nuevas generaciones que también, si el gobierno de izquierda está fallando, también lo van a cuestionar. Porque los fachitos creen que la nueva escuela mexicana de verdad va a adoctrinar a los niños en pro de la izquierda y del comunismo, ya ven, del virus comunista que los van a infectar y que... Y también como si los profesores fuéramos idiotas y no supiéramos de repente distinguir cuando un contenido no está bien planteado. Y quiero enfatizar, por ahí en un debate en mi Facebook personal, uno de mis amigos me decía, me defendía la educación privada y los libros de texto, que porque a su hijo, y me dio su argumento, y que sí era un argumento, sinceramente. Pero la realidad es que también en las editoriales, en los libros de editoriales privadas, los contenidos de editoriales privadas también tienen muchos errores, también tienen fallas, tienen errores de dedo, tienen actividades que no se entienden bien, ponen actividades como más adelantadas al tipo de formación axiológica, entiéndase, valores de los niños, como si ya fueran ya totalmente responsables, conscientes y dedicados, cuando estamos hablando de que niños de primaria, adolescentes, secundaria, muchos de ellos son muy difíciles para trabajar. Pero los libros de texto de editoriales privadas te pintan los contenidos como si de veras ya fueran una fregonería, ¿no? Cuando en realidad yo le decía, pues es que yo he visto libros de texto y lo aprecio mucho, de verdad, es amigo, somos amigos de hace muchos años, pero tiene una mentalidad muy cerrada en ese sentido. Y se los voy a decir y ya voy cerrando este comentario, ya para finalizar esta transmisión. Cuando un profesor, voy a hablar de la educación privada, cuando un profesor de una escuela privada
está terminando un ciclo escolar, las editoriales, por ahí del mes de febrero, antes de que termine el ciclo escolar, empiezan a mandar lo que se llaman ejemplares de promoción. Algunas escuelas se los entregan al profesor para que se los quede, otras escuelas los retienen para meterlos a la biblioteca de la escuela. Bueno, varía. Lo que sí es un hecho es que el profesor tiene la oportunidad de revisar no un libro ni dos, sino por lo menos 10. A mí, en materia de lógica en preparatoria, el año, verán, antes de la pandemia, y ahorita supongo que no va a ser distinto, no fue distinto más bien, sí, porque también me mandaron libros. Las editoriales, antes de la pandemia, en el 2019, por ahí del mes, entre febrero y mayo, me mandaron por lo menos ejemplares de 10 editoriales. Y algunos estaban muy bonitos, otros estaban muy austeros, otros en unos el papel estaba de muy buena calidad premium, en otros el papel era de una calidad promedio, pero ¿saben cuál era la cuestión? Que todos los libros decían lo mismo, no textualmente, pero los contenidos eran los mismos. No importaba si era Alfaguara, no importaba si era Trillas, no importaba si era Esfinge, no importaba si era SM, no importaba si era Humanismo y Sentido, no importaba si era McGraw-Hill, no importaba si era Oxford, no importaba si era Macmillan, no importaba, amigas, amigos, todos los libros decían lo mismo. Todos, solo que los de las editoriales privadas están más bonitos y les ponen algunos recursos virtuales. Es toda la diferencia. Oye, pero es que es privada. Sí, es que están, pues sí, pero ¿saben cuál es una regla que tienen que cumplir las editoriales para que les den permiso de publicar sus ejemplares e incluso de poderlos vender a las escuelas y en las librerías? Es que tienen que basarse estrictamente en los planes y programas de estudio de la SEP. No se van a encontrar, amigas y amigos, ni un libro de texto de editorial privada que no esté basado en los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública, a excepción de los libros de educación media superior, cuyas escuelas privadas están incorporadas al Politécnico o a la UNAM o a las universidades autónomas de los estados. En esas condiciones no tienen que cumplir con los estándares de la SEP, tienen que cumplir con los estándares de la UNAM, del Politécnico o de las autónomas de los estados. Pero lo que es secundaria para abajo, secundaria, primaria, preescolar, a fuerzas, toda editorial privada necesita basar sus libros de texto en lo que dicen los planes y programas de la SEP. Entonces, no es ni mejor ni es peor, es lo mismo, pero más bonito y más caro. Porque mientras que el libro de texto es gratuito para los niños, obviamente lo pagamos con nuestros impuestos. Pero yo estoy seguro que si dividimos el costo de cada ejemplar, no llega a lo que cuesta de precio final un libro de texto de una editorial privada. Así se los puedo firmar totalmente. Por una razón, solo por una. No nos vamos tan lejos. La editorial privada es una empresa y las empresas buscan ganar dinero porque para eso son, y se vale. Se vale que las empresas busquen ganar dinero. ¿Con los libros de texto? Sí, con los libros de texto, se vale. Pero de eso a que digan que incluso traen mejores contenidos, perdón, pero no. Y no es porque, y no solo por mis años que llevo de servicio docente, más de 20, sino porque en estos 20 años me ha tocado revisar libros de texto de primaria, secundaria y de preparatoria en los respectivos grados escolares donde he trabajado. Y cuando yo los comparo cuando estuve en primaria y secundaria, cuando comparé los libros privados con los de texto gratuito, eran lo mismo, solo que los editoriales privadas estaban más bonitos. Entonces, amigas y amigos, de verdad, en serio, no le crean a la oposición, no se crean esos chorros mareadores en los que dicen, no, es que la educación privada es mejor. No, no es cierto. La educación privada, sí les dan otro tipo de atención, sí les dan otro tipo de recursos, sobre todo extraescolares. Por ejemplo, en muchos casos se les dan, en casos particulares, se hace seguimiento personalizado. Hay escuelas que son incluso corporativas y tienen una organización
muy, pero muy meticulosa, de tal forma que pueden detectar entre una población de 300 chavos y chavas, si uno está teniendo algún problema académico de ese tamaño llega a suceder. Son los plus que te da la educación privada. Pero de eso a decir es que es súper ultra mejor, pues realmente, pues no es súper ultra mejor. ¿Te da otros recursos? Sí. ¿Te abre otras puertas? Sí. ¿Vale la pena? Si lo puedes pagar, la respuesta es sí. Tanto más si es una institución educativa bien organizada. Pero basarse en la educación privada para denigrar a la educación pública, yo creo, en mi opinión, que es un exceso. Simple y sencillamente, son dos estrategias educativas distintas, la de la educación pública y la de la educación privada. El que quiere y puede pagar una privada, se vale, y qué bueno, y exijan a la institución privada en donde tienen inscritas a sus niñas, a sus niños, a sus adolescentes, que les den una educación de calidad. Se lo dice alguien que ha trabajado mucho tiempo en educación privada. Ya como me han exigido mis jefes para que me vaya perfeccionando. Con el paso del tiempo he cometido muchos errores como profe de escuela privada, muchos. Pero con el paso del tiempo me fui puliendo, fui mejorando, fui eliminando muchos vicios que tenía y que hoy ya no tengo, y considero que mi quehacer docente hoy es más profesional de como era cuando empecé hace casi 23 años. Así que cuando yo les digo que no se preocupen, se los digo con conocimiento de causa. Y denle tiempo. Ya con esto vamos cerrando, amigas y amigos. Denle tiempo a esta reforma educativa. Le dimos 6 años a Fox, le dimos 6 años a Calderón, le dimos 6 años a Peña Nieto. ¿No le podemos dar uno a la nueva escuela mexicana? Uno nada más. Yo creo que sí. Yo pienso que es lo más sano para todos. Para todos. Hay que ver qué cuaje, hay que ver qué sea. Y ya entonces, terminando el ciclo escolar 2023-2024, ya con un año de ver cómo impactó en lo positivo y en las áreas de oportunidad la educación de un año académico, solo un año académico, entonces ya metes a los especialistas, a los científicos y a todos esos que hicieron críticas sobre los contenidos, ya los metes a ver. Si consideras, no, pues es que este contenido se le hizo falta, a ver, vamos a meterle, se lo pones. O a lo mejor ese contenido que están diciendo que es deficiente, en realidad para nuestras niñas y niños es suficiente. Hay que recordar, y ya concluyo, que nuestros niños, nosotros mismos, pasamos en la escuela y ahora, todavía más, 3 años de preescolar, háganle cuentas, 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria y 3 años de preparatoria. Entonces, échenle cuentas, 3 de preescolar, más 6 de primaria, más 3 de secundaria, más 3 de... Son 15 años, amigas y amigos, 15 años. En 15 años nuestras niñas y nuestros niños pueden pulir todo aquello conforme vayan pasando los ciclos escolares, vayan pasando año con año y van a ir puliéndose como estudiantes, van a ir puliéndose en cuanto al conocimiento. Y ahí les encargo a mis mamás y papás que me están viendo, que me están escuchando, no le dejen toda la tarea a la escuela y al profe. Nosotros, profesores, trabajamos la formación académica fuerte, los conocimientos escolares de manera intensa y complementamos la educación y los valores que sus hijas e hijos traen de casa. La chamba de educar es de ustedes, mamás, es de ustedes, papás. Nosotros en la escuela los vamos a apoyar en todo lo que podamos, en todo lo que esté en nuestras manos. Yo no veo a algún profesor comprometido que se niegue a apoyar a algún estudiante, niña o niño, adolescente con necesidad. Siempre vamos a estar ahí, siempre lo vamos a hacer, pero el trabajo se vuelve no más leve, sino más eficiente cuando tu papá y tu mamá que me estás viendo te haces presente de manera activa en la educación de tu hija y de tu hijo. Revísale la mochila, no es invadir su privacidad, es por la seguridad de él y de todos. Revísale sus tareas, no es invadir su privacidad, es que le demuestres que te interesa
si está aprendiendo y se está formando hábitos de trabajo o si no lo está haciendo. Revisa el estado de sus cuadernos y de sus libros. No es invadir su privacidad, es enseñarle a que si está maltratándolos, y no por el uso, sino porque juega con ellos, luego agarran el librazo y el cuadernazo y se maltratan los materiales, es enseñarle que las cosas cuestan y que tenemos que cuidarlas. Platica con ella, platica con él, platica con tu hija, platica con tu hijo de cómo le fue en la escuela y que no tenga nada más un bien. Pregúntale, ¿qué hiciste en la escuela? Agarra su horario. A ver, tuviste clases de ciencias naturales si estás en primaria. A ver, ¿qué hicieron en la clase? A ver, cuéntame. Si son adolescentes. Y es que ya están grandes, es que les da vergüenza. No, que no les dé vergüenza platicar con sus niñas y con sus niños ya adolescentes, ya jovencitos de 12, 13, 14 años, hasta los 17, 18. No les dé pena, no les dé vergüenza. Es que mi hija, mi hijo se avergüenza. Yo prefiero 1000 veces que mi hija, que mi hijo se avergüence de que su papá es un metiche, a después tener que estar llorando las consecuencias de no haberlo aconsejado a tiempo. Así que, amigas y amigos, este es un círculo donde estamos profesores, autoridades escolares, gobierno, padres de familia y estudiantes. En el momento en que uno de los eslabones se rompe, en ese momento los más afectados son sus hijas y sus hijos. El profesor ahí va a seguir, ahí va a estar. El gobierno ahí va a estar, va cambiando, pero en sí, el Estado mexicano ahí va a seguir. El directivo, la autoridad educativa de tu escuela, ahí va a seguir. Pero el que se queda con el paquete de la hija o del hijo, eres tú, papá, eres tú, mamá. Por eso, ayúdanos para que el trabajo educativo, el trabajo académico sea más eficiente. Y mis amigos, y no le hagan caso a Mariuca ni a Campos, ni a toda esa gente de oposición, sinceramente, porque, hijos, de verdad, cómo se pasan muchas veces diciendo un montón de sandeces que, lejos de ayudar, pues terminan perjudicando. Pero bueno.